Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales, correspondientes ya a esta segunda semana, donde nosotros vamos a ir analizando y viendo incluso la tarea correspondiente que se encuentra activada. Les vamos a ir explicando cómo y qué es lo que tienen que hacer, cuáles son sus instrucciones. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto poderles saludar. Buenas noches, Listen. Compañero Olgar, muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Licen. ¿Cómo está, compañerito? Muy buenas noches. Un gusto poderles saludar. Iniciamos con el desarrollo de las actividades y de inmediato vamos a ir proyectándoles para que ustedes puedan observar en sus pantallas igual el documento correspondiente a la tarea que se encuentra activada para esta semana. Y en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 4, América Latina en el nuevo siglo, correspondientes al tema número 2, que es la consolidación del capitalismo, cambios producidos por la ciencia en los siglos XVII y XVIII y el desarrollo técnico. Son los temas que nosotros vamos a ir desarrollando en el transcurso de la presente actividad. Recuerden, a continuación tenemos el tipo de tarea, tenemos el objetivo de tarea y a continuación tenemos las instrucciones correspondientes a esta nueva actividad. Recuerden que el trabajo es 100% individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente, responda a las siguientes preguntas. La primera dice, ¿hubiera sido posible el desarrollo de los siglos XVII y XVIII con un pensamiento distinto? Tienen ustedes que analizar y obviamente en esta pregunta tienen que colocar obviamente un criterio personal de cada uno de ustedes. Esto tiene que ser individualizado. Cada uno tiene que analizar y ver si es que hubiese sido posible el desarrollo de los siglos XVII y XVIII con un pensamiento distinto al que se aplicó durante esta época. La siguiente actividad dice, el desarrollo económico actual sería posible si los avances, sin los avances de la tecnología o de la técnica. Igual, ¿qué pasaría si no se hubiesen dado los avances en cuanto al desarrollo tecnológico? ¿Qué es lo que hubiese pasado si en la actualidad, si obviamente todas las actividades, todo el desarrollo económico que tenemos en nuestra actualidad hubiese sido posible sin los avances de la tecnología? ¿Sería posible o no? Igual tienen que colocar una perspectiva personal, una visión personal de cada uno de ustedes. Y por último, ¿tiene alguna relación el desarrollo técnico de los siglos XVII y XVIII con la industrialización actual? ¿Será sí? ¿Será no? Igual si ponen sí o si ponen no, obviamente tienen que justificar su respuesta, tienen que decir el porqué de su respuesta. Esto en cuanto a las actividades que ustedes tienen que hacer en función de la tarea correspondiente para esta semana. Recuerden que deben entregar el trabajo 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja de tarea es obligatoria y fundamental. Ya saben ustedes cómo es lo que tienen ustedes que desarrollar. En relación al contenido de la tarea, ustedes deben revisar, deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla con los requerimientos que solicita la institución educativa. Y al final de este documento tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema consolidación del capitalismo, cambios producidos por la ciencia en los siglos XVII y XVIII y el desarrollo técnico. Y sobre todo en la siguiente etapa de nuestra clase vamos a ir hablando en qué consiste el capitalismo. Mucho se ha hablado del capitalismo, pero no sabemos a ciencia cierta cuáles son sus doctrinas, cuáles son sus posturas y si benefician o no a los pueblos en general, y esto nosotros lo vamos a ver en la siguiente etapa de nuestra clase. Obviamente estamos ya en la semana número 2 de fecha 4 de mayo del 2026. Esta tarea se encuentra habilitada desde el 4 de mayo y la fecha límite de entrega es el 31 de mayo. Es que tienen un tiempo bastante amplio para presentar esta tarea. Una vez que ya han presentado el 31 de mayo, la fecha límite perdón, la fecha de publicación de las calificaciones de estas tareas será hasta el 5 de junio del 2026. Es que ustedes tienen
toda la información pertinente en función de los tiempos e intervalos de espacios para la presentación, estructuras de deberes y otras actividades más que se les ha ido presentando. Una vez que se les ha explicado cómo es lo que tienen ustedes que desarrollar la presente actividad, vamos a iniciar con el desarrollo y explicación del tema que se ha planificado para esta hora de clase, que son las transformaciones del mundo durante el siglo XVI y el siglo XVII. Vamos a ver cuáles son las etapas más importantes y que obviamente eso ha significado que nosotros también no se ha quedado solo en esta etapa, en este intervalo de tiempo, sino que ha trascendido hasta nuestros días. Muchas de estas transformaciones del mundo obviamente nos han beneficiado hasta nuestra actualidad. No solo América se transformó en el descubrimiento y conquista, Europa también se modificó. Por primera vez los europeos tenían una imagen completa del mundo y alcanzaron en poco tiempo una posición de preponderancia política y también militar. Por ello, impusieron su cultura, gobierno, religión y costumbres en las regiones que conquistaron y colonizaron. Además de estas actividades, obviamente desarrollaron y aplicaron otras más, como las que vamos a mencionar en la siguiente etapa. Por ejemplo, la extracción de los recursos de América aportó crecimiento económico global. La población europea se incrementó justamente con la extracción, entre comillas, porque ¿qué es lo que hicieron los españoles en suelo americano? Prácticamente se apoderaron y se llevaron todo lo que pudieron. Otro de los aspectos fundamentales es el excedente poblacional migró fuera de Europa. Se desarrollaron la astronomía, la geografía y la botánica. Prácticamente estas tres disciplinas son importantes en el desarrollo también en relación al estudio de los cuerpos celestes, en la forma y la estructura de nuestros suelos y también la botánica en relación de las plantas. El control por los nuevos territorios desató guerras y disputas entre las potencias europeas. Pues si nosotros hablamos justamente del continente americano, en Norteamérica estuvieron tres imperios presentes, los cuales pugnaron por el control, como fueron los ingleses, fueron los franceses y también parte también de los españoles que también tenían visión justamente en ese territorio. En el continente sudamericano estuvieron presentes el Imperio Español y también estuvieron presentes los portugueses. Entonces fueron algunos imperios europeos quienes pugnaban por el control de los territorios de este nuevo espacio de tierra que descubrieron, justamente por sus diversas riquezas, por una serie de aspectos importantes que obviamente les permitió a ellos, como lo hemos mencionado anteriormente, como ustedes pudieron haberlo observar, eso les permitió el crecimiento poblacional, pues mejoraron su calidad de vida. Esas son las actividades importantes dentro de este proceso. En cuanto a la consolidación del capitalismo, este es el primer capitalismo, es diferente al capitalismo que nosotros tenemos en la actualidad. El capitalismo que se creó un sistema atlántico de intercambio de mercancías entre las potencias colonizadoras. Portugal, por ejemplo, se encargó del tráfico de personas esclavizadas desde África a las colonias americanas, de donde se extraía las materias primas que eran llevadas a Europa para manufacturarlas y su posterior reventa a las colonias y su intercambio por africanos esclavizados. Esa fue la tónica en relación al imperio portugués, a Portugal. Aquí obviamente ustedes tienen un mapa en cuanto al intercambio de productos, cómo se fueron desarrollando por los diferentes imperios europeos hacia los nuevos pueblos, hacia el nuevo territorio descubierto por Cristóbal Colón. Así comenzó un intercambio global por medio del cual productos originarios de varias regiones se trasladaron a distintos continentes y comenzaron también a producirse intensamente en tierras lejanas. Ejemplo de esto que mencionamos es, por ejemplo, el café, el azúcar y el arroz, traídos de Asia. No son originarios de aquí de América. El café, el azúcar y el arroz fueron introducidos de Asia y también el cacao originario de América se llevó hacia África. El cacao se había originalmente aquí en suelo americano, pero este obviamente se lo trasladó, se llevó hacia África para que también se reprodujeran allá este importante producto. Ese intercambio global tuvo dos efectos importantes. En primer lugar, se consolidó el capitalismo.
Los metales preciosos, el aumento de la producción y las riquezas permitieron que el capitalismo se desarrollara dentro de la variante del mercantilismo comercial. El segundo efecto fue que la introducción de productos de plantación como el azúcar y el café requirió del traslado a América de población africana esclavizada para que reemplazara a la población nativa que había decrecido. Y ahora, obviamente, haciendo una remembranza en esta parte histórica, ¿por qué decreció la población? No fueron por los enfrentamientos con los españoles, y más bien fueron por las diferentes enfermedades que los españoles, que los europeos obviamente introdujeron a suelo americano. La viruela, el sarampión, la tifoidea y una serie de cosas más se convirtieron en verdaderas pandemias que exterminaron pueblos nativos americanos en su totalidad. Entonces, esa fue la parte importante. Y obviamente los españoles, como no tenían mano de obra y sobre todo calificada para determinados productos, tuvieron que traer personas esclavizadas en calidad de esclavos hacia el continente americano. Y de esa manera, obviamente, no solamente se buscaba fortalecer la agricultura, pues ellos ya tenían un conocimiento previo en relación a sus plantaciones y a su producción, sino que también se repobló la población que había decrecido en el continente americano. En cuanto a los cambios producidos por la ciencia en los siglos XVII y XVIII, el siglo XVII estuvo caracterizado por el resurgimiento de las ciencias experimentales. Esto significa que los fenómenos naturales ya no se explicaban a partir de los criterios antiguos o por la intervención divina, sino que se hizo uso de la razón, la observación y la experimentación. Este es el famoso método científico y que nosotros utilizamos hasta nuestra actualidad. Cuando ustedes en algún momento ya vayan a la universidad y tengan la oportunidad de desarrollar una tesis, una investigación, ahí ustedes van a aplicar este método científico, donde ustedes tienen que desarrollar estos criterios. Primero, utilizar la razón, el razonamiento. Y obviamente a través de nuestros sentidos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Observar el fenómeno, cómo se desarrolla y por último la experimentación para generar una nueva conceptualización. Entonces, a esta época, obviamente, ya el surgimiento de los cambios en relación a la ciencia fue bastante importante, pues hasta este entonces, hasta antes de estos siglos, muchos de los temas, de los fenómenos que obviamente se desarrollaban en la naturaleza y en nuestro espacio, en nuestro planeta, eran considerados como fenómenos y se los daba una explicación divina, se aplicaba la teología, se aplicaba determinadas incluso historias en las cuales obviamente se trataba de dar una explicación poco concisa y razonable. A partir de la utilización del método científico, esto es la razón, la observación y la experimentación, cambian todos estos procesos. Por ejemplo, antes la erupción de un volcán, por ejemplo, solo dentro de estas características, era considerado un castigo divino, un castigo de Dios, algo que procedía del más allá, que procedía de algo diferente. Cuando empezó a aplicarse el método científico, se dio una explicación del por qué se daban las erupciones volcánicas. Lo mismo sucedía, por ejemplo, cuando habían descargas eléctricas, lo que nosotros conocemos normalmente como rayos. También se los consideraba como castigos divinos, se los consideraba como que daban explicaciones que los dioses estaban enojados y otras serie de explicaciones disparatadas, pero obviamente a través de la aplicación del método científico se le dio una conceptualización más clara del por qué pues, se producen todos estos fenómenos. Y así apareció así dos métodos opuestos para explicar el mundo y su funcionamiento. Primero, el racionalismo. ¿Qué es el racionalismo? Es la postura intelectual que explica los fenómenos a través de la deducción lógica. Esto es parte de las ideas. Después apareció también se aplica el empirismo. El empirismo es la postura que se basa en los sentidos y la experimentación. Y esto dio origen al método científico moderno, basado en la observación y el análisis de datos. Estos dos métodos dieron como resultado el desarrollo de la ciencia como la química, la física, la anatomía y también la filosofía. Entonces, prácticamente nosotros aquí podemos observar cómo ha ido evolucionando y cómo ahora nosotros damos
a todo fenómeno le damos una conceptualización ya clara y concisa en cuanto a los cambios y fenómenos que se dan en nuestro entorno. En cuanto al desarrollo técnico, el desarrollo técnico, una vez que obviamente ya teníamos una idea más clara de los fenómenos, de las alteraciones que se daban en nuestro entorno, empieza el desarrollo técnico. Entre los siglos XVII y XVIII se desarrollaron en Inglaterra innovaciones técnicas como la sustitución del barbecho por la rotación permanente de cultivos. También se comenzó a emplear el hierro para el arado en lugar de madera. Íbamos evolucionando técnicamente. En el año de 1764, James Hargreaves inventó la hiladora spinning jenny, a la que más tarde le añadieron energía hidráulica, eso quiere decir movimiento a través del agua, que redujo el tiempo de producción textil manual. Además, el empleo del hierro, el gran invento que cambió el mundo fue justamente la máquina de vapor de James Watt durante el año 1769. Pregunta de examen por ahí como mecanismo automatizado para generar movimiento en las máquinas. Y obviamente esto permitió también la creación, la evolución en cuanto al transporte al implementar esta máquina de vapor, obviamente en el ferrocarril. En cuanto a, a los cambios sociales y económicos que estos cambios introdujeron en las sociedades, justamente podemos mencionar que también esto generó una influencia bastante determinante en relación a los cambios sociales y económicos. Dentro de ellos, por ejemplo, en la mecanización de los procesos productivos. Ya no había necesidad de bastantes personas trabajando en talleres, pues muchos de ellos se sistematizó, se automatizó y obviamente al mecanizar los procesos de producción se necesitó menos mano de obra, porque las máquinas mismo desarrollaban. Entonces también fue un poco negativo, especialmente para la población, pues empezaron a quedar sin empleo. La disminución de la fuerza humana en la producción, como les había mencionado, la fuerza humana o animal ya no era necesaria, pues la producción ya se lo desarrollaba de una forma autónoma, ya fue disminuyendo, ya fue menguando y no fue necesaria en los procesos o en las etapas de producción. El incremento de la capacidad productiva. Al sistematizar, al mecanizar todos los procesos en las etapas de producción de una fábrica, se incrementó la capacidad de producción, pues muchos de estos productos se las desarrollaban ya en lo que se conoce la fabricación en línea o la producción en línea, lo que aumentó obviamente de acuerdo a la demanda que existía en aquella época. También la transformación de talleres en fábricas. Ya los talleres obviamente quedaron atrás, pues al no necesitar mano de obra, al no necesitar personas, obviamente se transformaron en grandes máquinas, donde todas las máquinas obviamente tenían un proceso autónomo para su funcionamiento. El incremento de la demanda de la materia prima, en este caso el carbón para hacer funcionar las máquinas a vapor y el hierro para fabricar máquinas y herramientas, fue fundamental. Eso incrementó la demanda y aumentó todos los procesos de explotación de las minas de carbón. Y obviamente esto acarrió un problema en relación a la flora y la fauna, pues esto modificó, esto destruyó vastos territorios que antes eran poblados, que antes tenían grandes bosques y praderas, obviamente fueron prácticamente devastados justamente por esta evolución que se dio en cuanto a la tecnificación de los métodos de producción. Necesitaban más carbón. En un inicio el carbón orgánico que es producido de la madera y posteriormente tenemos el carbón mineral que era también, en este caso, era extraído de las minas. Pero obviamente al extraer de las minas también se afectó a la naturaleza, pues grandes extensiones fueron deforestadas, fueron transformados pues, sus paisajes naturales y esto generó impacto tanto en la flora y en la fauna de estos sectores. Esto en cuanto a los temas importantes que nosotros hemos ido viendo y analizando, pero vamos en esta etapa, en la segunda etapa, justamente vamos a ver en qué consiste, cuáles son las características del capitalismo, que también hemos estado viendo y analizando en el transcurso de esta clase. Y vamos a ver en qué consiste justamente el capitalismo. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales.
Vamos a iniciar analizando y viendo este tema que nos afecta a cada uno de nosotros. Es importante analizar justamente los temas que nosotros tenemos y que obviamente está hasta la actualidad. Nosotros estamos siempre hablando de estos temas en relación al capitalismo, en relación al socialismo. En este caso nos ha tocado hablar del capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Vamos a ver cuáles son las características más preponderantes. El capitalismo es un sistema socioeconómico que se caracteriza por la propiedad privada de los medios de producción y el libre ejercicio económico. Su nombre proviene de las ideas de capital, esto es, del rol central del dinero en las relaciones de producción y de consumo. Prácticamente tiene una correlación, obviamente, a la evolución y a la revolución industrial también, pues los diferentes medios de producción estaban en manos de de determinados grupos sociales, que eran quienes eran dueños de las fábricas, eran dueños de las maquinarias, eran dueños de los medios de los medios financieros, como bancos, y una serie de cosas. Prácticamente todo estaba en cadena, estaban todos relacionados. El capitalismo es el modelo imperante en Occidente después de la caída del feudalismo medieval y dominante en el mundo entero en la actualidad del siglo XXI. Es un sistema propio de las sociedades industriales burguesas. Pues obviamente desde aquí nosotros ya vamos analizando y vamos viendo, nos vamos orientando quiénes son los que están al frente de todos estos procesos. El capitalismo propone que el dinero marque la medida del intercambio de bienes y servicios y que sea obtenido de diferentes formas. Por ejemplo, como remuneración del trabajo, en el caso de los trabajadores, proveniente de rentas, en el caso de los propietarios y como resultado del riesgo y la inversión, en el caso de las empresas o emprendedores. Para que todo ello sea posible es necesario que exista la propiedad privada y por el ejercicio productivo y comercial sea libre, o sea que cada quien invierta en lo que quiera y coseche los frutos y las pérdidas que el mercado le depare. En las sociedades capitalistas, por lo tanto, las relaciones de producción y trabajo y de consumo de bienes y servicios están determinadas respectivamente por un sistema salarial y un sistema de precios. De esa manera, los individuos consumen la cantidad de dinero que producen o que el dinero les permite. La sociedad entera funciona entonces buscando obtener un beneficio, esto es, un ingreso económico mayor que los ingresos que permita un excedente de capital con el cual consumir, invertir y también tratar de ahorrar. En el capitalismo es central la autorregulación del mercado, que marca la relación entre la oferta y la demanda. Los productos más demandados y por ende los más escasos encarecen, mientras que los menos demandados y por ende los más abundantes se abaratan. Estas ideas es objeto de numerosos debates. A menudo es conocido como la mano invisible del mercado. Eso en cuanto a las determinaciones mismas del capitalismo. ¿Cuáles son las características principales del capitalismo? El capitalismo puede caracterizarse de la siguiente manera. Primero, relación económica basada en el capital, pues este propone el capital como medida de relación económica y su obtención mediante la libertad económica y la explotación de la propiedad privada. Para ello es fundamental que esta última sea permitida y protegida por el Estado. Otra de las características es el fin del feudalismo y el ascenso de la burguesía. El capitalismo es el sistema económico propio de la sociedad industrial y burguesa, y su aparición marcó el final del feudalismo. La burguesía, los comerciantes y más tarde los industriales desplazó a la aristocracia, esto es, los terratenientes de ascendencia noble, como la clase social dominante. Otra de las características que podemos mencionar es la oferta, demanda y precios del mercado. Se sostiene en base a ideas de oferta y demanda. Los bienes y servicios son demandados por su público consumidor y ofertados por sus productores. Dependiendo de cómo se dé esta relación, los productos serán más o menos costosos y más o menos abundantes. Y por último, tenemos la competencia, innovación y especulación. En tanto sistema, el capitalismo promueve la competencia y recompensa de riesgo.
el emprendedurismo y la innovación, lo cual se tradujo en el siglo XX en un desarrollo tecnológico desenfrenado. Al mismo tiempo permite y recompensa la especulación y la usura, permitiendo la generación de ganancias a partir de deudas, el interés y otras actividades improductivas. Entonces ahí nosotros podemos ver cuáles son las características fundamentales en relación al capitalismo. ¿Cuáles son las características principales? En relación a las clases sociales en el capitalismo, según Marx, el capitalismo constituye una sociedad dividida en clases sociales de acuerdo a su ingreso económico y posesión de capitales, o esto es, la propiedad. La burguesía y alta burguesía dueña de los medios de producción, estos son fábricas, tiendas y otros productos, otros sectores de la producción de los grandes capitales de inversión. La clase trabajadora, cuya participación en la sociedad es vender su capacidad de trabajo, sea calificada, estos profesionales o técnicos, o no calificada como los obreros. Y por último, el lumpen, que es el sector improductivo de la sociedad. Esto obviamente en relación a las clases sociales dentro del capitalismo, según el pensamiento de Marx. Carlos Marx obviamente tiene un pensamiento del socialismo. Entonces, justamente de esa manera, obviamente tiene la postura en relación al capitalismo. En cuanto a los tipos de capitalismo, existen o han existido distintos tipos de modelos del sistema capitalista, como son los siguientes. El proteccionismo, según el cual el Estado fija aranceles y regulaciones para encarecer artificialmente los productos provenientes del extranjero y así proteger su industria y fomentar el consumo de bienes y servicios nacionales. Es lo que pasa, por ejemplo, les pongo un ejemplo tangible, un ejemplo visible en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando existe una devaluación de la moneda colombiana? Por ejemplo, en el caso de los países vecinos aquí con el Ecuador. Tanto Colombia como Perú tienen su propia moneda. Nosotros tenemos una moneda que no es nuestra. Nosotros no la podemos devaluar. Nosotros no podemos bajarla ni podemos subirla, pues es una moneda extranjera. En cambio, Venezuela y Colombia sí tienen esa probabilidad de modificar en cuanto a la devaluación de las monedas de que tienen cada uno de estos países respectivamente para controlar los procesos de inflación. Ahora, llegando al tema anterior, ¿qué es lo que hace en relación al proteccionismo? Dice, coloca determinados aranceles para determinados productos que provienen del extranjero o que vienen de otros países. ¿Qué es lo que pasa con Colombia cuando devalúa su moneda? Todos los productos están, por decirlo de otra manera, a mitad o menor de la mitad de precio que los productos que se encuentran aquí. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, una televisión, un plasma, por ejemplo, aquí cuesta $500. En Colombia ustedes lo van a conseguir en 250, en 300, eso quiere decir un costo bastante, mucho más económico. ¿Qué es lo que pasa? Al introducir la población ese tipo de productos, obviamente nosotros estamos afectando a la inversión que existe aquí de nuestros compatriotas. Eso significa que el Estado debe fijar aranceles, debe fijar impuestos a fin de que las personas al salir a comprar, obviamente, el momento que pretendan ingresar estos productos, obviamente les resulte igual o más caro de lo que se vende aquí en el Ecuador. Y de esa manera evita que las personas salgan a Colombia o Perú a conseguir mercadería y obviamente consumen aquí dentro del país. Ese es uno de los ejemplos más latentes en cuanto a este tema del proteccionismo. Tenemos el siguiente, tenemos el laissez-faire del francés dejar hacer, que limita al máximo las intromisiones del Estado y permite la mayor cuota de libertades al mercado sin regulación de ningún tipo. Esto es perjudicial, porque aquí empieza, si es que nosotros liberamos el mercado, empieza a desarrollarse lo que se conoce como el control de los mercados por un solo productor, por ejemplo. En cuanto a la economía social del mercado, totalmente contraído al anterior, plantea que el ejercicio económico debe ser guiado y planificado por el Estado sin llegar al extremo de asfixiar las libertades económicas fundamentales.
Y por último, el capitalismo corporativo, en el cual el mercado está dominado por corporaciones jerárquicas y grandes grupos económicos que ejercen el poder y determinan el mercado. Y de esa manera se crea el monopolio. ¿Qué es el monopolio? Que una sola empresa tiene el control en cuanto a la producción, a la compra y a la venta de los productos. Entonces, ahí nosotros podemos ver en cuanto a las posturas también que existen en relación de estas determinaciones. El capitalismo, por lo tanto, en relación al tipo de capitalismo, entre los últimos, los tres últimos, son bastante perjudiciales para el Estado y especialmente para la población en general, pues al tener estos niveles de control, estos niveles o libertades también, obviamente generan problemas en cuanto a la comercialización pues estos productos o estas empresas empiezan a generar lo que se conoce como monopolio. El monopolio es el control de los mercados. Yo sé cuándo subo, yo sé cuándo bajo, yo sé a quién vendo, yo sé a quién compro y de esa manera buscan que quebrar a la mayoría de pequeños comercios. De esa manera, obviamente, tienen un control determinado y estricto de los mercados. Eso es bastante perjudicial para todos, pues no les permite a los pequeños productores o emprendedores, no les permite crecer. Y de esa manera buscan qué? Eliminarlos, buscan quebrarlos. Imposible que un pequeño emprendedor, una pequeña empresa quiera competir con unas multinacionales, por ejemplo. Ellos tienen el control al 100% en relación a estructura, en relación a economía, están superiores. Entonces sería totalmente fuera del contexto tratar de competir con ese tipo de empresas. Señores y señores, de esta manera estamos ya llegando al final de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido este tema bastante importante en relación a estos temas que se han planificado para la presente hora de clase. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en las siguientes clases. Señores y señores, que descansen. Profe, buenas noches. Disculpe, ya está abierta la plataforma para los exámenes porque no me abre a mí. Ya, compañerita, si usted ya ha cancelado, si usted tiene todo el día, por favor, refresque la pantalla, refresque su aula virtual. En la parte superior izquierda, en la parte de arriba, existen dos flechitas. En una de esas flechitas, si usted le pone el puntero de su mouse, ahí le dice recargar o actualizar. Actualice su aula virtual o salga y vuelva a entrar. Cualquiera de las formas le permite a usted. Desde el momento que se actualiza, ya le va a permitir ingresar y dar los exámenes. Y si persiste el problema, se comunica conmigo para poder dirigirle a la persona pertinente para que le pueda ayudar. ¿Listo, señores? Ok, muchas gracias. Ya nos estamos hablando, señores y señores.